mensaje abierto para Raúl González Blanco. Aquellos que no podéis escucharlo, pues creo, o por lo menos por lo que yo he podido ver, se va a poder ver con buena calidad cuando lo colguemos en Twitter. Eh, Así que vamos a comenzar, y para acabar cuanto antes, porque no deja de ser un trago un poco amargo para mí. Raúl, este mensaje es para ti, probablemente nunca te llegue. Me sorprendería que fuera de otra manera, así que como antes en los otros intentos he dicho, pues he usado esa metáfora, probablemente sean palabras que uno lance al viento y que nunca lleguen a su destino, sino simplemente pues reflejen el dolor de muchos madridistas cuando están viendo tus últimas actuaciones. Es verdad que el tiempo, cuando pasa, que es inexorable, además de traerte pues canas para la barba, y te deja la barba blanca, pues en ese paquete que te manda, con el que vienen también achaques y dolor de huesos y cosas así, también te dota de cierta perspectiva y cierta comprensión para poder, pues a base de haber pasado varias experiencias, comprender la postura de mucha gente. Y yo, en varias tertulias y en radios, he defendido tu postura, Raúl. Entiendo que como embajador de la Liga tienes que ser pues alguien diplomático, lógicamente, si eres embajador, y tienes que ser ecuánime, y que además tu amistad con Valdano, que es de hace muchos años, para el gusto de muchos madridistas, no te está influenciando excesivamente bien, o pensamos que no es así, probablemente estemos confundidos. Pero cuando uno quiere ser diplomático y ecuánime y viene de un pasado tan madridista, tan señalado como el tuyo, puede caer justo en lo contrario, puede caer en que por querer ser más diplomático y más ecuánime que nadie, te estés entregando a los brazos de un equipo pues que siempre demostró que nos odiaba. Pero bueno, una vez lo analizas todo, creo que no es difícil entenderlo. Creo que no es difícil entenderlo. Incluso yo mismo, si me pusiera en tus circunstancias, pues también acabaría haciendo lo mismo que tú. O sea, quiero decir, pues si me dan un puesto, lo lógico es que realice ese trabajo lo mejor posible. Y aunque eso pues me generará las críticas de cierto sector madridista. Cualquiera que use la cabeza podría entenderlo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que cuando hablamos de ti, Raúl, no usamos la cabeza. Uno cuando habla de sus ídolos, uno cuando habla de la gente que le ha acompañado durante su juventud, usa más bien las entrañas, usa esa patata que domingo a domingo tú ponías en el salón con tus amigos delante del televisor y que parecía que se te iba a salir del pecho, o lo que es peor, que incluso cuando ibas al campo la cogías en un puño y te daban ganas de lanzarla al campo para ver si podíamos daros el último aliento o podíamos dar un último empujón. Lógicamente estoy hablando del corazón. Cuando hablamos de ti, Raúl, los madridistas hablamos con las entrañas y hablamos con el corazón. Yo no creo que tengamos ningún reproche que hacerte, de verdad, y no lo digo con ironía. Has sido un profesional excepcional. Yo no lo podría calificar de otra manera. La capitanía, cuando te llegó, lejos de pesarte, al contrario, te hizo ser todavía más grande y te encumbró a lo que yo considero los altares del madridismo. Tu marcha, para mí, fue impecable. Es más, cuando te fuiste a Alemania y empezaste allí 2 años de carrera fantástica, no hubo ni un solo recado, ni una mala palabra, ni un mal gesto, como diría un amigo mío. No hubo ni un solo recado que podrías haber mandado al madridismo o a ciertos estamentos del Madrid por cómo te habías marchado, y sin embargo te callaste, te dedicaste a jugar y a jugar lo mejor posible. Y te diré que tu silencio, aquel silencio de 2 años, a mí personalmente, no sé a los demás, a mí me llenó de orgullo. O sea, me sentí orgulloso de que fueras mi ídolo y me sentí orgulloso todavía de seguirte en otro equipo. Te voy a confesar que además me da vergüenza decirlo, pero
Yo lloré en tu despedida del Schalke. Vi cómo te despedía aquel equipo de Alemania y sin embargo, cómo no pude despedirte yo en aquel entonces. Y lloré, lo reconozco. Y tiene mérito, porque a ciertas edades, pues probablemente las balas en lo que podríamos llamar la pistola de las emociones, pues se nos gastan, ¿no? Y, y es verdad que las gastamos normalmente en batallas mucho más personales, pero también te diré que tú, Raúl, para muchos madridistas, eres algo personal. Así que no creo que aquellas lágrimas fueran malgastadas ni no tuvieran, no tuvieran razón de ser, aunque sí es verdad que desde otro punto de vista puede ser ridículo, ¿no? Pero qué puñetas, eres uno de mis últimos vestigios de juventud y no me importa que lo guarde pues en algún armarito escondido de mi memoria, ¿no? Te haré una confesión y de la que no me enorgullezco en absoluto. Eh, los cientos de veces que he ido al Bernabéu, los cientos de veces que he ido al Palacio, a ver al Madrid de baloncesto, a ver al Madrid de fútbol, solo he estado 2 veces en mi vida a punto de pelearme. Las 2 veces ha coincidido que era con madridistas, con gente que era de mi propio equipo. Y una de ellas, el motivo fuiste tú. Te contaré, era tu último año de carrera en el Madrid. Jugabas contra el Deportivo, estábamos en casa. Y bueno, pues el entrenador de aquel entonces, Pellegrini, que te había señalado como titularísimo, te tenía en el banquillo. Yo tenía buena entrada en aquel entonces, estaba 3 o 4 o 5, sí, 5 o 6 filas detrás del banquillo y de repente, bueno, pues yo podía asumir tu suplencia, era ley de vida, ¿no? Pero lo que no podía asumir, lo que yo no podía permitir es que te tuviera calentando la banda durante 30 minutos como si fueras un juvenil. Habrá gente que lo verá normal, yo no lo veía normal. Yo, tampoco es verdad que yo no soy imparcial contigo, ¿no? Entonces, durante esos minutos, pues yo le hice saber con algunos comentarios a Pellegrini cuál era mi disconformidad, ¿no? Le hice un resumen de lo bonito que me parecía su país, de lo que yo quería a los miembros de su familia y del gran entrenador que pensaba que era. O sea, de varias maneras, pues le llamé muchas cosas que ahora no se podrían reproducir porque nos cortarían el periscope. Y ¿qué quieres que te diga? No podía soportarlo. De repente, cuando quedan 15 minutos, te da la posibilidad de salir y sales como saliste siempre al campo. Saliste a comerte la hierba, saliste como un torito y de repente pues recuperas un balón, la tiras y se te va muy por encima del larguero. De repente pues alguien por detrás mío grita aquello de Raúl, estás acabado. Yo me doy la vuelta pensando que era alguien del Deportivo. Digo, bueno, pues oye, y te doy mi palabra de honor de que hubiera sido alguien del Deportivo, pues oye, tiene todo el derecho del mundo. Pero de repente vi que tenía la camiseta del Madrid. Me tuvieron que sujetar entre 3. O sea, llegué a saltar 2 filas. Porque a ese hijo... Porque además a Pellegrini no, pero eso sí se lo voy a decir. A ese hijo de puta le quería arrancar la garganta. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan desgraciado? Pedazo de cabrón, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren y cosas que no... Que uno no puede explicar. ¿Pero por qué? Pues porque a la familia no se la toca. Y Raúl, tú eras familia. Tú para los madridistas o para muchos madridistas eras familia. Eras familia desde que con 17 años, todavía me acordaré siempre, con esta vena del cuello saliéndose por el lado, te encaraste cara a cara con el central de la Juventus que te doblaba la edad. Aquel día, Raúl, me enamoré de ti. Aquel día vi o experimenté lo que era de verdad tener un ídolo. Aquel día vi lo que a mí me faltaba o lo que vi por lo que no habían conseguido conectar del todo la Quinta del Buitre, que eran muy buenos, eran muy guapos, eran muy elegantes, pero no tenían esa mala hostia,
no tenían esa mala leche que tuviste tú de repente de mirar a un tío que te doblaba la edad central de la Juventus y decir, te voy a rajar de arriba abajo, hijo de puta. Bueno, pues aquel partido, si mal no recuerdo, lo ganamos 1-0, pero es lo que te digo, fue el principio del enamoramiento que tuve contigo, ¿no? Luego de repente, años después, mandaste callar al Camp Nou. Algo de lo que tú te arrepientes, bueno, eres muy libre de hacerlo, ¿no? Y aquel día yo me casé para toda la vida contigo. Dije, bueno, me he enamorado, pero hoy ya me he casado con este hombre, ¿no? Eres el 7 del equipo, de mi equipo. Todos tenemos un equipo. Evidentemente unos somos del Madrid, otros somos del Barça, pero dentro de esos encuadres todos tenemos un equipo. Y mi equipo era el de la 7ª Copa de Europa, el de Ámsterdam. Aquello no se pudo olvidar. O sea, yo recuerdo aquella Copa Europa, aquel 11 lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Pero también hay poetas que dicen que el amor eterno, por desgracia, dura 3 años. Imagínate lo importante que ha sido el nuestro, que ya llevamos juntos más de 20. Y de repente te retiraste, te fuiste a Nueva York y te hicieron ser embajador de la Liga. Y yo lo único que te pido, Raúl, es que cuando seas embajador de la Liga y mires por tu carrera, que de vez en cuando, solo un poquito, te acuerdes de nosotros. De los cafres que chillamos en el Bernabéu tu nombre. De los cafres que esperábamos que viniera el Schalke para animarte cuando jugaba contra el Real Madrid. Esperábamos muchos. Estábamos así de venados. De los anormales que nos abrazamos al de al lado en Ámsterdam, cuando de repente se acabó el partido y vimos que habíamos ganado por fin una Copa de Europa en color. Y de los ridículos que lloramos con tu despedida en Alemania. Yo siempre me acordaré de un Raúl, me acordaré del Raúl del último partido del Madrid, que fue en Zaragoza, fuera de casa. Te habías hecho un esguince de tobillo y pides el cambio, y Pellegrini con su habitual habilidad te dice que no, que ahora enseguida lo hace. Y tú te marchaste al ataque con el tobillo lesionado, que te debía doler un huevo, y encima estabas pensando que no te ibas a recuperar y ese era tu último partido. Y te marchaste al ataque y metiste gol, cabrón. Esa era tu manera de jugar y esa era tu manera de entender el fútbol. Y por eso cuando muchos me preguntan que cuando hablas como embajador o cuando haces alguna de estas maravillosas declaraciones sobre Messi, tan influenciadas por ese rapsoda argentino que tienes como íntimo amigo, de nombre Valdano o de apellido Valdano, pues yo siempre digo lo mismo: no voy a cambiar mi avatar, porque mi avatar de Twitter pertenece a ese Raúl que sale en esa fotografía con un ojo morado, con la ceja rota, con la camiseta manchada de barro, de sudor, de sangre. Y a ese Raúl, ni tan siquiera tú, Raúl González Blanco, embajador de la Liga, serás capaz de mancharlo nunca. Así que mi avatar es ese y así continuará hasta pues que me retire de Twitter. Gracias por lo feliz que nos hiciste y te deseamos la mejor de las suertes, pero solamente un detalle: acuérdate un poquito de nosotros. Un abrazo, Raúl.